Senador Cabeza de Vaca. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para posicionar en contra el senador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, hemos llegado al final de la maniobra propagandista de Enrique Peña Nieto, aquella que por meses ha repetido en radio y televisión que el petróleo no se entregará a los extranjeros, que Pemex y Comisión Federal de Electricidad no se privatizarán, que al contrario se fortalecerán las empresas públicas para el progreso de México. Hoy se caen las máscaras. Primero, Enrique Peña Nieto tendrá que informar a la nación por qué limita en el artículo 27 constitucional la propiedad, la soberanía de la nación, solo el petróleo y el gas que se encuentran en el subsuelo. Tendrá que explicar por qué otorgará concesiones a particulares para darles en exclusiva porciones del territorio nacional por 30 o más años, como lo establece en su artículo transitorio cuarto. ¿Por qué las empresas concesionarias podrán llevarse el petróleo de México al extranjero a través de la exportación? ¿Acaso algún senador del PAN o algún senador o senadora del PRI, con fundamento en el dictamen que discutimos, me puede contradecir? Les pido que, si es así, de cara a la nación, al público que nos ve a través del canal del Congreso, suban aquí en este momento para desmentirme. Tendrán que explicar por qué otorgará como derecho a las empresas privadas, por lo general extranjeras, el usufructo de los hidrocarburos del país que se encuentran en el subsuelo, al permitir que esas empresas reporten como activos en sus libros las reservas nacionales, entre otras, para buscar financiamientos y usarlas implícitamente como garantías, como lo prevé el artículo transitorio quinto. Seamos claros, compañeras y compañeros, al hacer esa maniobra contable, la empresa privada usará las reservas que tiene otorgadas en concesión para agotarlas, hasta terminarlas, porque será el flujo en petróleo que obtenga lo que forme la garantía para recibir financiamiento por la vía de crédito bancario o de la bolsa. Porque otorgará concesiones a las empresas que se expropiaron en 1938, porque reduce la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y porque va a desmembrar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de particulares, como lo propone en los artículos transitorio quinto, sexto del artículo 27 y en el cuarto párrafo del artículo 28 e incluso del artículo 25 constitucionales. Tendrá que explicar el presidente de la República cuáles son las verdaderas razones de que sea en este momento que se entregarán las reservas de hidrocarburos mexicanos a empresas extranjeras. Todos sabemos que durante el sexenio pasado se generaron excedentes petroleros superiores a los 50,000 millones de dólares, que para el presupuesto del 2014 el Congreso ha estimado que Pemex puede aportar casi 100,000 millones de dólares. ¿Estas cifras son reflejo de una crisis? Pemex extrae actualmente 2.5 millones de barriles diarios. ¿Saben ustedes que esa producción es la octava o la décima más alta del mundo? ¿Será esa una cifra de crisis? Pemex se entregará, de acuerdo a la Ley de Ingresos 2014, cada día de ese año 640 millones de pesos
y cada primer día hábil de la semana, cada semana, 4.400 millones de pesos. ¿En verdad ustedes creen que estamos frente a una empresa en crisis? ¿Qué transnacional vendrá a pagar estos compromisos por adelantado, como le han impuesto por largos años a Pemex? ¿Cuál de ellas lo hará? Se dice que tenemos que ir a extraer 3 millones o 3.5 millones de barriles al día. ¿En virtud de qué? ¿Para qué? ¿Para debilitar aún más los precios del petróleo? Lo que implicaría una reducción de los ingresos públicos. Aquí se ha venido a decir, creo que por el senador Orihuela, que Estados Unidos perfora cientos de pozos y México unos cuantos. Sí, senador Orihuela, Estados Unidos consume más de 10 millones de barriles al día. Nosotros, menos de 2 millones al día. Por eso la diferencia. Pero también porque el promedio de producción de nuestros barriles es de casi 50.000 barriles al día. Y en Estados Unidos su promedio de producción por pozo es de un poco más de 1.000 barriles al día. Por eso la diferencia, señor senador Orihuela. Ejemplos así, fuera de lugar, han inundado la propaganda masiva del gobierno, que importamos millones de barriles de gasolina y gas. Señoras y señores senadores del PRI y del PAN, vergüenza debiera darles, porque han gobernado al país durante 80 años y han hecho una pésima conducción de la industria petrolera. En el mundo, hoy las empresas estatales son las principales protagonistas. Escúchenlo. Hoy las empresas petroleras estatales son las principales protagonistas. Ellas tienen más del 89% de las reservas mundiales. Arabia Saudita, Irán, Venezuela o Rusia, que detentan la mayoría de las reservas mundiales, han restringido su apertura a las empresas extranjeras. Han restringido su apertura. En cambio, han formulado grandes proyectos integrados selectivos con asociaciones desde la extracción hasta la venta al público de carburantes. ¿Cuál es el proyecto de México? ¿Hacia dónde quiere ir Enrique Peña Nieto? Solo sabemos que el dictamen que hoy propone Peña Nieto, el PRI y el PAN solo hacen una apertura salvaje, donde los recursos mexicanos no se subastarán al mejor postor sin vocación de Estado. Compañeras y compañeros, mis palabras no son para convencerlas y convencerlos. Sé que traen una consigna. Mis palabras son a la nación, son al pueblo de México. Y solamente para objetivamente dar a conocer estas mentiras que nos han dado, cuando nos repiten una y otra vez que solo México no se ha abierto, que hasta Cuba se ha abierto, en una comparación verdaderamente irracional. Tengo en mis manos un listado de las principales compañías petroleras del mundo, las 25 principales compañías. Es la revista Forbes, no soy yo quien las enlista. Y voy a leerles qué lugar ocupan en el mundo las empresas petroleras, las estatales, las mixtas, que tienen participación estatal y privada, y las privadas. Y escúchenlo ustedes. El primer lugar es la empresa iraní NIOC, y es estatal. El segundo lugar, la de Arabia Saudita, Saudi Aramco, y es estatal. El tercer lugar, PDVSA, de Venezuela, y es estatal. El cuarto lugar,
QP de Qatar y es estatal. El quinto lugar, INOC de Irak y es estatal. El sexto lugar, ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos y es estatal. El séptimo lugar lo ocupa KSC de Kuwait y también es estatal. El octavo lugar lo ocupa NNPC de Nigeria y es estatal. El noveno lugar, Sonatrach de Algeria y es estatal. Solo en el décimo lugar aparece una mixta y es Gazprom de Rusia. En el onceavo está Rosneft de Rusia y también es mixta. En el doceavo, CNPC de China y es mixta. Y apenas en el lugar número 13 aparece la primera, que es privada, que es British Petroleum. El lugar número 14, otra privada, y es ExxonMobil de Estados Unidos. Y en el 15 aparece México, el 15 dentro de las más importantes empresas mexicanas. Podría seguir leyendo hasta el 25, pero esta es la muestra de que en el mundo petrolero los estados están cerrando su mercado. Mientras que en el mundo petrolero petrolero va a la restricción, mientras los países petroleros se cierran, ustedes, señoras y señores del PAN y del PRI, están en sentido contrario. Esto sí es de sentido común. Hace un rato se hablaba de eso. ¿A quién se le ocurre abrir sus reservas cuando el barril de petróleo está a $100? ¿A quién se le ocurre explotar sus reservas cuando el barril del petróleo está a $100? A ustedes y a Enrique Peña Nieto. Eso es una traición a la patria, aquí y en todos lados. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez. Continuando con el debate, le concedemos el uso de la palabra hasta por 10 minutos al senador Raúl Pozos Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores. Efectivamente, acudimos hoy a una jornada histórica, a una jornada que va a tener un gran peso en la historia y que seguramente habrá de construir nuevos caminos de progreso en el futuro. Una jornada histórica, desde luego, con un gran peso ideológico y un gran peso en las convicciones, sobre todo porque todos los que aquí estamos pensamos en el futuro de este país y especialmente en lo más importante que tenemos todos, que son nuestros hijos, en las niñas, en los niños y en los jóvenes de México. Una mirada al futuro, de todo el talento, de toda la emoción, de todo el nacionalismo, de quienes hoy se preparan en las aulas, desde los niveles básicos hasta en los niveles profesionales, con la mirada puesta con toda la esperanza y con toda la luz que te puede dar
los días por venir. Sin duda, la política energética de este país requiere de un cambio y una dirección y rumbo. Hay que hacerla más eficaz, hay que hacerla más eficiente, hay que hacerla realmente una herramienta y una palanca del desarrollo de México. Yo represento orgullosamente al estado más importante en materia de producción petrolera, Campeche, que desde hace muchos años provee generosamente al país de la enorme cantidad y de la mayoría de los recursos petroleros. Sí, en el Cantarell y en el Kuma-Lopsap se produjeron en el 2004 2.250.000 barriles de los 3,5 millones que se produjeron de manera récord importante en ese año. Ahí en Campeche, en las comunidades de mi estado, como en las de todo el país, están esperando los resultados positivos de este debate, de esta discusión y de esta reforma, pero para salir adelante, para darle más herramientas y en mejores condiciones para el futuro de nuestro país. Sí es necesario reformar la Constitución, es necesario sumergirnos en el análisis, como lo establece el dictamen, de los textos que están propuestos en el 25, en el 27 y en el 28. Es darnos la oportunidad, con argumentos y con bases jurídicas, para explotar la riqueza del subsuelo y que sirva como palanca del desarrollo de la nación, sin perder, subrayo, sin perder la propiedad de nuestra mayor riqueza nacional. Es necesario recalcarlo, reiterarlo, mantener la propiedad, permitiendo a las empresas públicas o privadas para participar en la explotación y que eso nos permita sacarle provecho y beneficiar a millones de mexicanos con la riqueza que está en el subsuelo y que ahora mismo cada vez nos va a costar más trabajo, más dinero y más esfuerzo lograrlo. Certeza jurídica para la inversión. Esto impone un reto mayúsculo. Y el reto mayúsculo es la transformación del país. Permítame, senador. Sí, ¿con qué objeto, senador Adán Augusto López? ¿Le acepta una pregunta? Con mucho gusto después. Ya tendrá usted oportunidad de hacer uso de la tribuna. Muchas gracias, señor senador. No la acepta. Continúa, orador. Y transformar este país es transformar la realidad, la lamentable y triste realidad que padecen millones de mexicanos y de mexicanas. Transformar este país es construir el escenario y la circunstancia para que, dando oportunidades iguales y herramientas similares, también le demos vigencia al concepto de ciudadanía en el que todos tenemos los mismos derechos, todos debemos tener las mismas oportunidades. Ello implica la transformación de Petróleos Mexicanos y la transformación de la Comisión Federal de Electricidad. Ello implica el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Nunca la desaparición, nunca el debilitamiento, sí la autonomía que les permita conducirse con responsabilidad y mirando al futuro para generar progreso y para generar desarrollo en cada una de sus acciones. Fortalecer para ser más competitivos, fortalecer para ser más productivos, fortalecer para ser más transparentes en el ejercicio de sus funciones. Desde luego la inclusión, que es el punto de litis
que seguramente nos va a llevar más horas, de nuevos esquemas de contratos, que no de concesiones, que reiterando la propiedad de los hidrocarburos de la nación, permita generar certidumbre a las empresas públicas y también a las privadas para participar en el proceso, y ya también se ha dicho aquí, con órganos reguladores fuertes, que tengan personalidad jurídica y que tengan todo el respaldo de la ley para hacer su trabajo como corresponde y como se necesita. El diseño y la integración de un Fondo Mexicano del Petróleo, que le permita a este país conducir, administrar transparente y eficazmente los ingresos de la renta petrolera, para invertir en el desarrollo tecnológico, para invertir en la investigación, para invertir en las becas, para invertir en el futuro de México, que son sus jóvenes, que le dé oportunidad de servir de un elemento fundamental para la estabilidad financiera de México y que le dé también el sentido estratégico a las inversiones para el desarrollo de nuestra industria. Finalmente, 2 puntos. Reitero, el fortalecimiento de Pemex y de la CFE y la autonomía para conducir con responsabilidad, con eficiencia y con eficacia sus destinos y el de la industria energética del país. Y el gran reto, insertar a Pemex, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que se constituyan y reiteren su papel y su carácter de empresas de calidad mundial, que promuevan a partir de la competitividad una mejor herramienta para el desarrollo del país y que esa competitividad se traduzca en productividad, que es lo que todos los mexicanos deseamos. Finalmente, la transparencia en la operación de esta nueva cara energética, de este nuevo modelo energético que presentamos a los mexicanos, tiene que estar centrado sobre las bases y sentado sobre las bases de la transparencia, y esa transparencia va a estar sentada sobre las bases de la competencia, que le permitan a todos tener mayores elementos y que permitan a todos tener una mayor eficiencia y eficacia en su transformación. Yo sí hago votos, deseo firmemente que el futuro de este país cambie, que el presente se transforme. Yo sí deseo, como todos los que están acá y como millones de mexicanos en lo largo y en lo ancho del país, un mejor México para mis hijas y desde luego para los hijos de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Pozos Lanz. Continuando con este procedimiento de comisiones, le concedemos el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros, compañeras. Decía el personaje de Alicia en el País de las Maravillas a la pregunta: ¿qué quieren decir las palabras? Depende de quién manda, contestaba. Y esta es una propuesta construida en un doble lenguaje para tratar de ocultar la traición histórica. Pero nada significativo puede construirse en la historia sobre el engaño. De anoche a hoy en la mañana, yo he encontrado
10 grandes mentiras en esta reforma. Primero, el petróleo es de los mexicanos. Ya no va a ser de los mexicanos si se aprueba esta reforma, porque se permite que se registren el petróleo como parte de los activos de las empresas extranjeras. Y además se permite contratar ahora con licencias que se va a pagar con petróleo. Es decir, las empresas transnacionales tendrán el control directo de las reservas y será parte de sus activos con los cuales operarán y se financiarán en el mercado internacional. ¿Cómo podemos reclamar entonces la propiedad si va a estar en el balance de las empresas extranjeras? El petróleo deja de ser de los mexicanos. Segundo, esta reforma tiene como objeto generar ingresos para el desarrollo de largo plazo. Nada más falso que eso. Y se defiende esta idea diciendo que ahora hay un nuevo fondo, el Fondo Mexicano del Petróleo. Pero es una mera simulación. No va a financiar el desarrollo de largo plazo de nuestro país. ¿Por qué? Porque simplemente es una tesorería alterna controlada por el secretario de Hacienda. Y déjenme decirles por qué. ¿Cuál es el destino de los ingresos que van a caer al Fondo Mexicano del Petróleo? En primer lugar, esta nueva tesorería hará los pagos a los contratos que se van a amparar en el artículo 27. Es decir, todas las contraprestaciones que se pacten ahí tendrán prioridad número 1. Segundo destino, para financiar los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y el fondo de los ingresos de las entidades federativas. Es decir, se privilegia cualquier incidente financiero para que estén llenos los fondos de estabilización, tal como ocurre actualmente. Tercero, fondo de extracción para hidrocarburos y además un fondo para fiscalizar la renta petrolera. Es decir, se va a utilizar estos recursos para que Hacienda pueda hacer labores de fiscalización. Si queda algo de recursos, el cuarto destino es para financiar al presupuesto de egresos de la Federación, con la idea de mantener la relación de ingresos petroleros como porcentaje del PIB de este año, 2013. Es decir, entre 7.5 y 8% del PIB, lo cual es entre el 35 y 40% del total del gasto del gobierno. Es decir, se garantiza a nivel constitucional la petrolización de las finanzas públicas de México para siempre. Dice además que va a generar ahorro de largo plazo. Curiosa definición de ahorro de largo plazo que se introduce en este artículo transitorio. Reducción de pasivos financieros vinculados a los requerimientos financieros del sector público. ¿Qué significa eso de requerimientos financieros del sector público para la gente que nos está viendo? ¿Se acuerdan del FOBAPROA? ¿Se acuerdan de los PIDIREGAS? ¿Se acuerdan del FONADIN y de todos los pasivos que tenga la banca de desarrollo? Esos son los requerimientos. A eso se va a ir los recursos petroleros y también, por supuesto, para pagar por adelantado la deuda pública. Entonces, ¿dónde está el financiamiento de desarrollo a largo plazo? Si después de todas estas asignaciones quedara algo, entonces sí, se dará una parte a financiar los sistemas de pensiones, otro desastre nacional que destruyeron el sistema de pensiones solidario para pasar a cuentas individualizadas y sabemos que están tronados.
que se tendrán que destinar recursos para ver si se alcanzan pensiones mínimamente dignas. Después, si queda algo de dinero, para financiar ciencia y tecnología. Pero yo pregunto, ya tenemos un derecho actualmente, el 254 bis, y van 2 años que esta Cámara de Senadores vota por quitarle recursos en la ley de ingresos a ese fondo. Se le han quitado más de 6,000 millones de pesos que deberían estar destinados a la investigación, a la ciencia y la tecnología. Ni siquiera ese derecho se respeta. ¿Por qué vamos a creer que se va a respetar también esta disposición? Que, por cierto, tendrán que aprobarla los diputados. En realidad, lo que se pretende ocultar es que ahora estos recursos los van a manejar de manera más cómoda el secretario de Hacienda con la complicidad del secretario de Energía y del gobernador del Banco de México. Los recursos, el destino de estos recursos, lo van a destinar en el comité técnico del Fondo Mexicano. Y allí ellos van a decidir. Incluso pasan por encima del Congreso de la Unión al proponer que si no contesta la Cámara en 15 días a la propuesta de asignación de recursos que haga este comité técnico, entonces se dará como aprobada. Es la primera vez que vemos una disposición para conculcar el derecho exclusivo que tiene la Cámara de Diputados de decidir el presupuesto y los recursos públicos. De tal manera que es falso que todo esto se haga para financiar el desarrollo de largo plazo. Se sigue privilegiando la visión de la estabilidad sobre la visión del desarrollo. Y ya sabemos que la estabilidad no ha sido suficiente para sacar a millones de mexicanos en la pobreza extrema. Tercera mentira: no hay concesiones. Es absolutamente falso. Se proponen licencias que en realidad representan concesiones encubiertas con diferentes modalidades que van a someter al Estado mexicano a los requerimientos, capacidades y seguridades de los contratistas. Un contrato es un acuerdo bilateral entre voluntades que se ponen en igualdad de circunstancias, adquiriendo derechos y obligaciones. Un contrato no se puede rescindir a menos que se justifique ante los tribunales civiles. En esa condición estamos poniendo al Estado mexicano. Cuarta mentira: el petróleo será una palanca del desarrollo nacional. Esto es absolutamente falso. ¿Cuál es el concepto de propiedad del petróleo que prevalece en esta propuesta de reforma? Que el petróleo es de los mexicanos mientras esté en el subsuelo. Cuando se saque el petróleo, ya se puede hacer cualquier cosa. Por eso, me acaban de dar la respuesta. Es la visión rentista del sector energético. Es la visión rentista y se supone que estamos privilegiando una visión donde el sector energético forma parte de una palanca de desarrollo, explotar toda la cadena del sector energético, pero estamos condenando a que lo único que podemos hacer con el petróleo en México es venderlo, perder la ventaja comparativa de que el sector energético dé mayor competitividad a la industria mexicana. Quinta mentira, que va a generar 500,000 empleos. Bueno, hay que ver nada más el artículo 7º transitorio, que dice que se debe fomentar el contenido nacional para la formación de cadenas, pero privilegia lo que dicen los tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la regla general dice que el contenido nacional tendría que ser 50%, y por cierto hay una ley que dice que lo va a aumentar al 65%, para bajarlo, de acuerdo a los contenidos internacionales, a un 40% en el diseño de proyectos y a solo un 25% en el caso de obra. Es decir,
no va a haber aquí ningún beneficio tangible para la empresa, a las empresas nacionales. Sexta mentira, bajarán los precios de la luz y gasolina. Bueno, eso es falso, es una gran mentira. Artículo 11 transitorio, se van a transformar los subsidios generalizados por subsidios focalizados. ¿Cómo le hacemos para quitar los subsidios generalizados y que no aumenten los precios? ¿Dónde tenemos subsidios generalizados? En las gasolinas, en el gas LP y en electricidad. Al quitarlos habrá una presión a la alza inmediata en el costo de estos precios y de estas tarifas. La gente que nos está viendo podrá darse cuenta que ha sido una de las grandes mentiras detrás de esta reforma. Por el contrario, están proponiendo que suban, quitar los subsidios para que siga siendo un gran negocio para las empresas privadas. Séptimo, se fortalece a Pemex. Aquí sí tenemos que reconocer que sí cumplieron. Pemex no se vende, se chatarriza. ¿Qué se pretende con Pemex? Primero, se le deja el actual régimen fiscal. Es decir, no se plantea que vaya a cambiar absolutamente nada, lo cual quiere decir que ya sabemos que esta condición que se le está poniendo a Pemex, porque en 60 días tendrá que volverse muy eficiente y tendrá que demostrar Pemex que puede explotar de manera eficiente todo lo que tiene. Y si no, se le va a revertir la asignación que le haga la Secretaría de Energía. En 60 días tiene que demostrar Pemex que tiene capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesaria para explorar y extraer de forma eficiente y competitiva. Bueno, esto no lo va a lograr, ya lo sabemos, por el actual régimen fiscal. Pero sí se está planteando que para las nuevas empresas, entonces la Secretaría de Hacienda tendrá que fijar las condiciones económicas de los contratos relativos a los términos fiscales, es decir, que Hacienda va a determinar el régimen fiscal para las nuevas empresas contratistas en clara desventaja. Se dice también que Pemex mantendrá el monopolio de la exploración. Eso también es falso, porque dice que para la exploración y extracción se podrá contratar a particulares. Pero curiosamente, viendo las estadísticas, ¿qué ha hecho Pemex en exploración? En los últimos 5 años, el componente exploratorio le ha generado un valor de 125,000 millones de dólares. Le pedimos redondez su intervención, por favor, orador. Gracias, es que son 10 puntos, ya que se acabó. Le ha generado un valor de 125,000 millones de dólares y Pemex podría ser la segunda compañía en la creación de valor por exploración en el mundo, si le evaluamos bajo el régimen fiscal de los Estados Unidos. Y por si quedara dura respecto de qué va a pasar con Pemex, por ahí se pone un artículo que se van a respetar los derechos laborales y al mismo tiempo se plantea un régimen de excepción laboral para las nuevas empresas públicas. Mentira número 8, se reduce la dependencia de las finanzas públicas del petróleo. Eso es falso, dado que uno de los principales destinos de la renta petrolera que se va a obtener es para mantener el porcentaje de ingresos petroleros para financiar el gasto público. Número 9, que no se van a permitir los abusos por parte de las empresas transnacionales. Está claro que no estamos preparando, no obstante las terribles experiencias que hemos tenido en privatizaciones y que ha ocurrido en el mundo, no se está proponiendo un órgano regulador fuerte que pueda enfrentar los grandes intereses nacionales y a las empresas transnacionales. Le damos solo al órgano regulador, muy débil, encargado de ver los permisos para almacenamiento, transporte
y la distribución de ductos. No aprendemos de las malas experiencias. Y número 10, se combate a la corrupción. Por último, el último artículo transitorio, el 21, por ahí pone tímidamente que se va a sancionar severamente cualquier acto de corrupción. Es una vergüenza que no se avance nada en corrupción y que se plantee tímidamente en un transitorio, el último, por cierto, yo creo que lo metieron de último momento para no decir que no hay nada en materia de corrupción. Finalmente, pues no es la reforma que México necesita. Es un entreguismo de esta propuesta que revela una patética pobreza intelectual. Asumen absolutamente una opción inmoral. Y no vamos a avanzar por el sendero de la modernidad porque la propuesta surge de la corrupción, de los intereses y de la complicidad. Es una propuesta que refleja la degradación corrupta de parte de la clase política mexicana. Han perdido el concepto de nación, son los apátridas mexicanos, sumisos a los intereses del exterior, vacíos de ideología y manipuladores de la soberanía popular. Si de verdad queremos conducir a México a la modernidad, tenemos que rescatar su soberanía y ello siempre, siempre va a estar en el pueblo. Consulta popular ya. Gracias. Muchas gracias, senador Delgado. A continuación le cedemos el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién del Partido Acción Nacional para hablar a favor de la propuesta de dictamen hasta por 10 minutos. Con permiso de la presidencia. ¿Cuánta incongruencia he oído el día de hoy aquí? La mitad de la sala de mis compañeras y compañeros senadores, incluido la izquierda, no votaron conmigo en contra de los pluris, tanto diputados federales como senadores. Qué incongruencia tan grande que los senadores de la mayoría de esta sala votaron a favor para que a partir del 1 de enero del 2014 los mexicanos amanezcan con nuevos impuestos. Qué incongruencia, pero hoy felicito al PRI, que en el 2008 el Partido Acción Nacional propuso una reforma energética, y ya dijo el senador Robles, la cortaron hasta ser algo sumamente pequeño. Pero supieron que el PAN tenía la razón y hasta modificaron sus estatutos. Y hoy sí hay reforma energética con la propuesta de Acción Nacional. Con todo esto conocemos la riqueza y el potencial de nuestro sector energético. Durante décadas ha financiado a México. Se ha sostenido México gracias a la producción del petróleo. Es correcto. Pero también es cierto que en México se encuentra entre la cuarta y sexta potencia de gas natural en el subsuelo mexicano. Pero allí está, enterrada. Ahora sí, como dicen, alguien quiere en este país, ni para Dios ni para el diablo, que se quede enterrado. El PAN no quiere eso. El PAN quiere que ese gas sea barato para los hogares mexicanos, sea barata para la industria mexicana. Y contamos también, aquí hay buenos oradores, con un potencial latente para generar electricidad a través de viento y radiación solar. Yo preguntaría, ¿qué pasaría si en un par de años, 4 años, tuviéramos electricidad más barata? Pues no hubieran subido, a partir del 14 de diciembre,
la tarifa del metro de 3 pesos a 5 pesos. Es una incongruencia total. También todos conocemos que el sector energético nacional enfrenta problemas que amenazan realmente el abastecimiento de electricidad en nuestros hogares y en la industria, impactando directamente en el crecimiento y la competitividad de nuestro país. Fíjense nada más, ya lo dijeron aquí, en tan solo los últimos años ha caído en 40% nuestra producción, nuestras reservas, y 25% la producción. Durante el periodo, fíjense, compañeras y compañeros senadores, la responsabilidad que tenemos con este país. Solo en el 2012, la industria mexicana, de todas las entidades federativas que representan ustedes, perdió un monto de 16,000 millones de dólares como resultado de 109 alarmas por desabasto de gas natural. ¿Por qué hacemos perder 16,000 millones de dólares a la industria que pierde economía, que pierde empleo, porque no somos capaces de producir en México gas natural? No quieren que lo saquemos del subsuelo. También en el 2012 importamos, qué gracioso, de Estados Unidos importamos 1,690 millones de pies cúbicos de gas natural por día, y allá lo sacan. Adelante. Me permite, senador, no se aceptan diálogos. Me permite, senador. Senador Mayans. ¿Le puedo hacer una pregunta? Adelante, compañero. Sí, le puedo hacer una pregunta. Él sí le reconozco que es valiente. Senador, ¿usted está enterado de que en Tabasco, Campeche, aquí hay senadores de Campeche, se quema el gas? Totalmente de acuerdo. Ok, gracias. Por eso, compañero, necesitamos que ese gas que está en Coahuila, en Tamaulipas, en el norte de Veracruz, en Nuevo León, lo saquemos a bajos precios y con ese gas generemos la electricidad que necesitan para mover el metro de la Ciudad de México y no aumenten lo que necesitan los ciudadanos de esta gran ciudad. Y también, continúo, presidente, con estas 109 alarmas de electricidad se pierden empleos. Y lo decía ahorita, fíjense nada más, 1,690 millones de pies cúbicos de gas traemos de Estados Unidos. Ellos lo extraen entre 1 y 3 dólares y nosotros se los compramos entre 14 y 15 dólares. ¿Y a quién se lo cobramos? A los hogares mexicanos y a la industria mexicana. En este mismo año importamos nada más que la mínima cantidad. Senador, ¿con qué objeto, senador Augusto López? ¿Le permite una pregunta? Mira qué importante me estoy volviendo. Y adelante, senador. Sí, le presento la pregunta. ¿Y sabía usted que ese contrato viene del gobierno corrupto de Calderón? Usted, si tiene esas pruebas, debería estar en el Ministerio Público. Desde hace muchos días, usted tiene ya más de un año de senador de la República, y yo lo invito a que con pruebas vaya a un Ministerio Público y yo lo acompañaré. Por si no lo sabe, la denuncia... No aceptan diálogos, no aceptan diálogos. ¿Me permite hacerle la aclaración? Porque ¿Le permite otra pregunta o no? ¿La permite o no la permite? Ese mismo año... No la acepta. Ese mismo año se importaron 395,000 barriles diarios de gasolina, porque los legisladores mexicanos no dejan que nos asociemos aquí en México, pero sí en Estados Unidos. ¿No les parece irrisorio? Digamos la verdad al pueblo de México, equivalente al 40% de la demanda de los mexicanos. Estas importaciones en conjunto, nada más, equivale a que México pague
29.556 millones de dólares. Esto quiere decir que damos empleo a los tejanos y pagamos de estos 29.556 millones de pesos impuestos a los americanos, porque los legisladores no dejamos que se asocien aquí con nosotros, y entonces abrir a la competencia sana. De seguir esta tendencia, a pesar de tener recursos que todos lo sabemos en el subsuelo, en la práctica somos un país importador de energía. Que alguien de ustedes me diga que hoy, como estamos, no somos un país importador de energía en un país totalmente energético. ¿Nadie? Ok. Nadie, ¿verdad? Nuestro modelo no es viable. Orden. Continúa, orador, orden a la audiencia. Si quieren más preguntas, pueden hacerlas. No hagas. A ver, el senador ¿Nos guste Isidro Pedrosa, o no? Permítame. El senador Isidro Pedrosa, ¿con qué objeto? Por favor, den el sonido en el escaño, el senador Pedrosa. No lo tiene. ¿Le pueden dar sonido, por favor? Ya. El senador, en uso de la palabra, está preguntando quién de nosotros quiere entrarle a comentar con él el tema que está diciendo de que somos importadores netos de gas y de gasolina. ¿Quiere si está dando... ¿Quiere rectificación de hechos? No, espérate, amigo, él le hizo una pregunta. ¿Le quiere hacer una pregunta? ¿Quiere rectificar hechos o qué quiere hacer? Presidente, yo estoy contestando la pregunta que el senador está haciendo. No aceptan diálogos, fue una pregunta retórica. No es diálogo. Lo apunto para rectificación de hechos con mucho gusto. Continúa. No es diálogo, presidente, es que es la... Gracias, presidente. Reconozcamos que estamos en el siglo XXI, no estamos en 1938. Nuestro modelo hoy día ya no es viable. Actualmente no podemos enfrentar los retos de extraer petróleo en aguas profundas y menos en ultraprofundas. Tampoco podemos explotar el gas natural convencional, sino porque lo importamos. El dictamen que hoy comenzamos a discutir plantea un nuevo diseño para nuestro sector energético, una transformación acorde a las necesidades y a la problemática energética nacional del siglo XXI. No sé en cuál siglo se quedaron ustedes. Este modelo nos permite garantizar la inyección de recursos y tecnologías, reafirmando, lo digo categóricamente, la propiedad nacional sobre los hidrocarburos es de la Rectoría del Estado en el sector. Me parece especialmente que hemos logrado avanzar en la definición de un nuevo modelo de órganos reguladores fuertes, con autonomía técnica, presupuestaria, de gestión necesaria. Estos órganos permitirán garantizar que la operación del sector se oriente verdaderamente hacia prácticas internacionales con el objeto de maximizar su rentabilidad internacional y eficientar sus operaciones productivas. Este modelo se completa con la creación de lo que vino a poner el PAN, un fondo soberano, administrado, como ya lo dijeron aquí, por una institución confiable, el Banco de México, a través de las cuales podemos contar con un mecanismo eficiente. Y que no digan que no. En los últimos 13 años el Banco de México, o 15, le ha dado estabilidad económica a este país, así que lo que dijeron hace rato, lo dijeron con una total irresponsabilidad. Así que se podrán estabilizar los ingresos públicos ante los precios internacionales del petróleo.
pero también para aumentar los rendimientos de la renta de nuestros hidrocarburos, para la inversión en ciencia, tecnología, y por primera vez en la historia de México, y esto es para quien lo está viendo en el canal del Congreso, que hemos puesto a nivel constitucional ahorro de largo plazo a favor de las generaciones que vienen atrás de nosotros. No basta con repetir hasta la saciedad. Compañero Benjamín Robles, no basta con repetir hasta la saciedad que el petróleo es de los mexicanos. No basta. Por favor, concluya, orador. Es de los mexicanos. Es necesario que esa riqueza, y todos somos responsables aquí, se perciba en el bolsillo de los ciudadanos. Por eso el PAN está convencido de esta reforma. Esto es justamente que los senadores del PAN firmaron de 38, 37 senadores esta reforma. Y hemos impulsado con nuestras contribuciones a dicho dictamen garantizar que el sector energético se traduzca en mayores beneficios y en seguridad energética para todos los mexicanos. Y termino, señor presidente. Lo apunto para rectificación de hechos al final de la lista de oradores. No, ¿cómo que? Hubo un acuerdo y va al final. Ya, por favor, concluya. Espero, mi compañero y estimado primero diputado federal y ahora senador de la República, que con Isidro, que me pueda debatir con lo que he planteado aquí en tribuna. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Domínguez. Para alusiones personales han pedido 2 senadores la palabra. En primer término fue aludido el senador Benjamín Robles, en segundo el senador Isidro Pedrosa. Ambos tienen el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Qué bueno que el senador Domínguez